Un sindicato es una organización de trabajadores formada para proteger los derechos y promover los intereses de sus miembros en lo que respecta al salario, prestaciones y condiciones de trabajo. Ellos son creados por los mismos trabajadores, siendo su naturaleza el beneficio propio en el colectivo. Cuando el empleador reconoce el sindicato, este último puede realizar negociaciones colectivas, es decir, negociar con un empleador un acuerdo sobre los salarios y las condiciones de trabajo. Algunos proporcionan otros servicios a sus miembros, como lo es la representación y asesoramiento jurídico. Y cuando lo estimen necesario, pueden organizar huelgas y peticiones para reivindicación laboral. Pero, ¿cuál es la historia sobre los ya famosos sindicatos? Bueno, para 1870-1912 surgen las primeras huelgas del país con la construcción del ferrocarril hacia el puerto de Limón. Este requirió la contratación de trabajadores extranjeros, los cuales trajeron consigo la huelga como método de lucha contra la explotación. Tal fue el caso de los inmigrantes chinos, inmigrantes jamaiquinos y también de los italianos. En algunos casos, las huelgas produjeron muertes, como sucedió en la revuelta de los obreros chinos en 1874. También los jamaiquinos realizaron huelgas en Limón en 1879 y 1887, ello por problemas de pago de salarios. La historia sigue en mención de otras huelgas importantes, como por ejemplo la de obreros italianos, que se llamó la Huelga de los Textiles, hecho a calendario en 1888, la cual tuvo la particularidad que los huelguistas se trasladaron de la zona del Caribe hacia la ciudad de San José. Esta manifestación no pasó en inobservancia de muchos otros trabajadores nacionales, dando paso a la realización de las primeras huelgas de obreros costarricenses, entre ellas los telegrafistas, obreros de la fábrica de tejidos de Heredia y trabajadores del ferrocarril, artesanos de panadería y así sucesivamente. La historia nos señala el año 1913, cita conformación de la Confederación General de Trabajadores, donde se conmemora ese mismo año el Día Internacional de la Clase Trabajadora en el país, siendo el 1 de mayo. En esa etapa destacan dos huelgas. Primero, la huelga contra la dictadura de los Tinoco, y segundo, la huelga general de 1920, donde se conquista la jornada de 8 horas laborales. Tras 20 años de exigencia, esa lucha fue protagonizada por ebanistas, carpinteros, panaderos, mineros y otros empleados también públicos. En el año venidero se avanzó en la obtención de la legislación social, por ejemplo, la Ley de Salud en 1920, el inquilinato y la Ley de Accidentes de Trabajo. Pero bueno, vamos hoy a aprender sobre las actividades de los sindicatos, las obligaciones, formación, los tipos de sindicato existentes, pues son varios, y demás enunciados. Así es, en cuanto al objetivo principal del sindicato, es organizar asambleas y lograr acuerdos colectivos. En general, los sindicatos se implican en todas las actividades que no sean incongruentes con sus objetivos principales o con la ley. El artículo 340 del Código de Trabajo de nuestro país establece de manera general las principales funciones de los sindicatos. Mencionemos 3. 1. Celebrar contratos y convenciones colectivas. 2. Participar en la formación de los organismos estatales que indique la ley. 3. Crear, administrar o subvencionar instituciones, establecimientos u obras sociales de utilidad como cooperativas, entidades deportivas, culturales, educacionales, de asistencia y de prevención. En general, todas aquellas que no estén reñidas con sus fines esenciales ni con las leyes. Se puede observar que la legislación establece de manera poco clara las funciones principales de estas organizaciones, basándose únicamente en lo expresado en el artículo 339 del Código de Trabajo, por lo que a partir de esta interpretación
se deduce que las funciones las irán determinando las propias organizaciones en sus estatutos y demás normas internas. En cuanto a las obligaciones de un sindicato, su nivel interno y sus distintos órganos, ellos son los encargados de velar por la defensa de los intereses de sus agremiados, vigilando que los derechos y garantías derivadas de las prestaciones del servicio sean debidamente respetadas y defendiéndolos cuando de ellos se cometa el abuso, según lo establecido en el artículo 349 del Código de Trabajo. Los sindicatos tienen 3 obligaciones varias. Les mencionaremos 3. 1. Llevar libros. Estos serán de actas de socios y de contabilidad debidamente sellados y autorizados por la Oficina de Sindicatos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Como número 2, suministrar los informes que les pidan las autoridades de trabajo, siempre que se refieran exclusivamente a su actuación como sindicatos. Y como número 3, comunicar a la Oficina de Sindicatos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dentro de los 10 días siguientes a su elección los cambios ocurridos en su junta directiva. Bueno, eso entre otros. La norma de trabajo versa en su articulado 349. Es importante mencionar que hay diferentes clases de sindicatos. El artículo 342 del Código de Trabajo hace mención de ellos y tenemos los gremiales. Estos son conformados por individuos de una misma profesión, oficio o especialidad. Los de empresa están formados por individuos de varias profesiones, oficios o especialidades que presten sus servicios en 2 o más empresas. Los industriales tienen los mismos requisitos anteriores, pero siempre y cuando todos sean de la misma clase. Los mixtos o de oficios varios están por trabajadores que se ocupan en actividades diversas o inconexas. Estos sindicatos solo podrán constituirse cuando en determinado cantón o empresa el número de trabajadores de un mismo gremio no alcance el mínimo legal. La junta directiva de todo sindicato podrá estar integrada por personas que no reúnan las condiciones que este artículo establece. Para la formación de ellos, el Código de Trabajo reconoce a los patronos y trabajadores el derecho de formarlos sin autorización previa. Pero eso sí, dentro de los siguientes 30 días deberán iniciar los trámites correspondientes. Se destaca que no podrá constituirse ninguno con menos de 12 miembros si se trata de un sindicato, ni con menos de 5 patronos de la misma actividad cuando se trate de sindicatos patronales. De acuerdo al artículo 344 del Código de Trabajo, para que un sindicato se considere legalmente constituido en el pleno goce de su personería jurídica, debe formular una solicitud suscrita por su presidente o secretario general a la Oficina de Sindicatos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ello junto con copias auténticas de su acta constitutiva y sus estatutos. El acta constitutiva forzosamente expresará el número de miembros, la clase de sindicato, los nombres y apellidos de las personas que componen su directiva. La importancia ha sido resaltada por la doctrina jurídica y por la normativa, principalmente nacional, en el Código de Trabajo. Capítulo dedicado a las organizaciones sindicales como la interpretación del artículo 10 de la Ley 218 o la Ley de Asociación, que es marco para cualquier tipo de organización asociativa. El artículo 10 nos menciona órganos esenciales de la asociación. El primero es el organismo directivo, cuyo nombre se establece en los estatutos y que se integra con un mínimo de 5 miembros, de entre los cuales habrá forzosamente un presidente, un secretario, un tesorero, un contador y un fiscal, todas personas mayores de edad. Y el segundo,
La Asamblea o Junta General está conformada por todos sus agremiados y se constituye como un órgano superior en la toma de decisiones. En cuanto a la Asamblea General, ella es el órgano de mayor relevancia dentro de un sindicato y cumple con una función mayoritariamente legislativa, siendo la más importante la aprobación de estatutos internos y convenciones colectivas negociadas con las autoridades patronales. Se reúne a todos los agremiados del sindicato, quienes participan en la formación de voluntad colectiva de la organización. La calidad del afiliado con derecho a participar en la Asamblea General se someterá a lo especificado en los estatutos que determinan los requisitos de ingreso de los miembros, las cuotas económicas que deben cubrir los criterios por los cuales se pierde tal calidad, entre otros. El trabajador debidamente sindicalizado y que se encuentra al día con sus obligaciones con la organización puede participar libremente como miembro de este órgano supremo. Esa participación está sujeta a ciertas reglas, ello teniendo en cuenta que es una organización con un gran número de afiliados. Claro, justamente porque es difícil contar con la participación presencial de todos los miembros, el artículo 346 del Código de Trabajo nos plantea, a grosso modo, las atribuciones más importantes de la Asamblea General. Entre ellas tenemos que se nombrará cada año a la Junta Directiva, cuyos miembros podrán ser reelectos. También se aprobará la confección inicial y las reformas posteriores de los estatutos. Se dará la aprobación definitiva en lo que se refiere al sindicato, a las convenciones y contratos colectivos que la Junta Directiva celebre. Se fijará el monto de las cuotas ordinarias y extraordinarias. Se declararán también huelgas o paros legales. La lista continúa documentándonos y dejándonos además en manifiesto sus enunciados y también que la validez de las actuaciones de la Asamblea General dependerá del quórum que alcancen sus sesiones. Comprendemos así que el sindicato no solamente es una asociación permanente de trabajadores, empleadores o de personas que ejercen una profesión u oficio y se constituye exclusivamente para analizar, mejorar y proteger los intereses económicos y sociales de sus miembros, sino también constituye importancia de rango constitucional. El artículo 60 de nuestra Constitución Política manifiesta el cobijo de sus extremos, versando su presencia sin vértice equívoco. Tanto patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales, quedando prohibido a los extranjeros ejercer autoridad en los sindicatos.